Bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a concluir en este día la serie Israel y el Anticristo y vamos a hablar acerca de la semana 70 de Daniel. Está escrita ahí en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a leerlo, ahí va a aparecer en sus pantallas. Esta es la cuarta y última parte de esta serie. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, Yeshua, Jesús, mas no por sí, y será y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y viene el final. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Dentro de la serie Israel y el pacto con el Anticristo, muy pronto va a terminar el periodo de la gracia o de la iglesia de Cristo, que muy pronto será arrebatada. Y muy pocos días después, tal vez 10 días después, el Anticristo firmará el pacto de falsa paz con la nación de Israel. Y es el pacto que llamó el profeta Isaías, que será el pacto con la muerte, el pacto con el Seol, en el cual Israel se verá obligado a dividir la tierra de Israel. Dividirán la ciudad de Jerusalén, la partirán en dos, la entregarán a las naciones gentiles, quebrarán ese pacto que hizo Dios con los patriarcas de Israel, y eso va a detonar la ira de Dios sobre todas las naciones. Y ese tiempo, esa ira, que se llama de varias formas, el día del Señor, el día de Jehová, el día de la angustia de Jacob, la tribulación y la gran tribulación, etcétera, tiene varios nombres, y también se le llama la semana 70 de Daniel. Todos esos nombres aplican a esta semana 70 de Daniel, que vamos a estar explicando el día de hoy, que de por sí ya mandamos un video en la semana, gracias a Dios que ha sido de bendición, un video que dura un poco más de 8 minutos, donde empezamos a hablar, explicar qué es eso de la semana 70 de Daniel. Gracias a Dios ya tenemos casi 1000 vistas de ese video. Entonces, si estás viendo esta enseñanza completa, no has visto ese video, pues te invito a que lo veas. Si ya lo viste, pues te vas a enriquecer más en este día. Entonces, dentro de este tema de la semana 70, vamos a contestar varias preguntas. ¿Cuál es el significado de la profecía de las 70 semanas del profeta hebreo Daniel? ¿Por qué está pendiente de cumplirse la última semana dentro de esta profecía de 70 semanas? ¿Por qué es una semana de 7 años? ¿Verdad? Nos podemos preguntar. ¿Cuándo iniciará la semana 70 de Daniel? ¿Y por qué es tan importante esta semana 70 de Daniel, tanto para el pueblo de Israel o la nación de Israel, como para el mundo entero? Recordemos que Israel es el reloj profético de Dios, y en cada aniversario de esta recta final que hemos estado viendo, cada 14 de mayo,
que acaba de cumplirse otro aniversario más, el aniversario 76 del renacimiento de Israel. Bueno, pues cada día estamos más cerca, cada aniversario de Israel que pasa estamos más cerca de que se vaya a confirmar un día ese pacto con el anticristo, que es la semana, y va a dar inicio la semana 70 de Daniel, que quedó pendiente, es una semana pendiente de una profecía de 70 semanas, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Tan solo en el mes de mayo acabamos de ver, de observar, en este mes que está terminando o que acaba de terminar, observamos multitud de acontecimientos que sucedieron en Israel, que son proféticos. Estamos viendo, por ejemplo, el crecimiento exponencial del odio y persecución antisionista contra Israel a nivel mundial. Miles de proterroristas atacan embajadas de Israel en todos los países, las principales universidades en Estados Unidos realizaron protestas contra Israel. Cabe mencionar que todas estas universidades pues principalmente han sido financiadas en los últimos años por países que son pro-terrorismo, como son Qatar, China, Kuwait, Turquía, Irak, Líbano, Pakistán. O sea, están manejando ahí movimientos antisionistas, Pakistán, Venezuela, Siria, Palestina, imagínense Palestina, donde se roban donde se han robado a los terroristas todo el dinero, son los principales financiadores de las universidades más importantes en Estados Unidos. Y no tan solo eso, en la ONU el pasado 10 de mayo, la mayoría de los países votaron a favor de que a Palestina se le diera ya un tratado como Estado, como si fuera ya un Estado. Y ya hemos visto en días posteriores que países como España, Irlanda, Noruega y otros más lo han reconocido ya como si fuera un Estado, ni siquiera es un Estado. Y pues, por ejemplo, ya hay 145 países en el mundo que reconocen a Palestina como si fuera una nación, a pesar de que está siendo dirigida por asesinos terroristas. Eso es algo terrible, algo que no es concebible que esté sucediendo. En el mundo a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. El presidente de Irán, en este momento, era en ese momento el presidente de Irán, ahora ya no lo es, murió en un accidente de helicóptero, cayó su helicóptero, murió totalmente calcinado él y las personas que lo acompañaban. Dicen que por pleitos internos entre ellos mismos, están peleando ellos mismos ahí en Irán el poder. Bueno, pues todos estos sucesos nos indican que ya muy pronto Israel se va a quedar solo, todas las naciones se levantarán, como está profetizado por Zacarías, el profeta en el Antiguo Testamento, y se verá forzado Israel a firmar un pacto de falsa paz. ¿Con quién? Con un ser que la Biblia llama el anticristo. Y ese pacto se llama el pacto con la muerte, el pacto con el Seol, donde se entregará la mitad de Jerusalén, parte de la tierra de Israel, y eso dará comienzo a la semana 70 de Daniel. Pero vamos a explicar cuál es el significado de esa semana 70 de Daniel. Cuando el profeta Daniel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hace 2600 años o 600 años antes de Cristo, Daniel, el profeta Daniel, oraba a Dios para que se cumplieran los 70 años de cautiverio que había él leído de otro profeta que había escrito, el profeta Jeremías, que habían escrito que solamente 70 años iba a estar cautivo Israel después de esa primera cautividad en la que cayó el pueblo de Israel. Pero en ese momento es enviado un arcángel, un ángel a Daniel y le explica, pues
sí, efectivamente, se va a cumplir los 70 años y va a regresar Israel a su tierra. Pero te voy a dar otra profecía más importante, y le da la profecía de las 70 semanas. Y eso fue hace poco más de 2500 años. Esta profecía de las 70 semanas de Daniel, como es llamada, es una de las principales profecías bíblicas sobre los acontecimientos futuros y finales relacionados con el cumplimiento del propósito de Dios con el pueblo de Israel y por ende con el mundo entero. Dios le revela a Daniel que Dios mismo trataría durante un periodo exacto de 70 semanas, pero que son 70 semanas de 7 años cada una, lo que ese trato duraría 490 años, ¿sí? Y a través de esos 490 años Dios terminaría su propósito con el pueblo de Israel y por ende con el mundo entero. Esta profecía está dividida en 3 partes. El primer periodo de la profecía, de 7 semanas o 49 años, como la dividió Daniel, comprende desde el decreto del rey persa Artajerjes, hijo del rey Ciro, para reconstruir Jerusalén, tanto los muros de la ciudad como el como el primer templo destruido, el templo de Salomón, iba a ser reconstruido en ese periodo de 49 años. Eso fue en el año 445 a.C. Y una vez terminada la reconstrucción de Jerusalén y del primer templo, pasarían otras 62 semanas hasta la venida del Mesías. Y no tan solo de su venida, sino hasta el momento en que sería rechazado y moriría el Mesías Jesús ahí en Jerusalén. Hasta ese momento se cumplirían 69 semanas, que se cumplieron hace 2000 años, porque Jesús un día entró a Jerusalén, fue rechazado como el Mesías, lo mandaron matar, fue crucificado, lo mandó matar el pueblo de Israel por medio de las manos del Imperio Romano que los controlaba en ese tiempo, y se cumplieron las primeras 69 semanas. Y en ese momento queda pendiente una semana, la semana 70, que se le llama, que es la semana de 7 años. Hay una semana que quedó pendiente. Ahí, cuando fue rechazado Jesús y muere en Jerusalén, hace 2000 años. Amén. Bueno, ya conocemos la historia, que Jesús resucita. Amén. Resucita al tercer día, está con los discípulos 40 días más y sube al cielo a la diestra del Padre. Entonces, aquí es muy importante que entendamos por qué son semanas de años. Dios en su palabra estableció días de 24 horas y los estableció en el libro de Génesis de atardecer a atardecer. Amén. Fueron semanas de 6 días de trabajo más un día de descanso. Pero también Dios estableció semanas de años para su pueblo de Israel, un sistema de semanas de años con objetivos de tipo agrícola y para celebraciones, porque el pueblo de Israel tenía que trabajar 6 años la tierra y tenían que dejar descansar 1 año la tierra. Y de ahí viene la idea de las semanas de años, semanas de 7 años. Tenemos un ejemplo en la Biblia muy conocido, cuando Jacob le dijo a su suegro Labán que trabajaría para él durante otra semana de 7 años, para que se le diera a su hija Raquel como esposa, porque cuando trabajó los primeros 7 años, pues le hicieron chanchullo a Jacob, le dieron la hija Lea, la primera, le pusieron los cuernos ahí a Jacob y le dieron otra hija, y entonces, pero dice que Jacob amaba más a Raquel, y entonces él estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años para que se le diera. Eso está en Génesis, si quieren lo leemos, Génesis 29, del 27 al 28. Perdonen si se mete ahí algo de sonido, ya saben que
El enemigo no le gusta que prediquemos la palabra de Dios. Pero bueno, dice así, Génesis 29, 27, dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Aquí cada semana viene del hebreo Shavuá, que son unidades, como decíamos, de 7 años. Por lo que las 70 semanas de la profecía, ya dijimos, son equivalentes o están compuestas por un total de 490 años, de los cuales, si ya dijimos que las 69 primeras semanas ya se cumplieron, bueno, ya se cumplieron 483 años de esa profecía, quedando 7 años pendientes para que se cumpla el total de la profecía de 490 años. Dios le reveló esto a Daniel. Daniel le pedía que regresara a Israel después de 70 años, pero Dios le dio algo más, le dio una profecía todavía más importante a Daniel. Y así nos sucede cuando nosotros oramos a Dios y le estamos pidiendo algo. A veces Dios nos da más de lo que le estamos pidiendo. Ese es un principio también en la oración. Dios te va a dar más, aún más de lo que pedimos, como dice la Escritura. Entonces, pues solo un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo conoce, pudo haber revelado una predicción tan exacta como es esta profecía de las 70 semanas de Daniel, que repito, ya se cumplieron 483 años cuando Cristo vino y fue rechazado por su pueblo. Entonces, imagínense, si es una profecía tan exacta, pues es para que todos ya aceptaran la palabra de Dios como verdadera, porque ninguno de los falsos profetas que han existido en la antigüedad jamás nunca han podido profetizar o hacer una profecía tan exacta como fue esta profecía de las 70 semanas, pero así fue. Entonces, si se cumplieron ya las primeras 69 semanas, pues por lógica debemos de creer que de verdad se va a cumplir la última semana. Y esa última semana tiene que ver con el pueblo de Israel, porque fue una profecía para el pueblo de Israel. Cuando se le dio a Daniel esta profecía de las 70 semanas, todavía no existía la iglesia. La iglesia existió hasta que Cristo murió, resucitó, mandó al Espíritu Santo y nació la iglesia hace 2000 años en una fiesta de Pentecostés. O sea que como que fue una pausa. Israel rechaza a su Mesías, al rey de Israel, amén, porque así quedó asentado sobre la cruz. Este es el rey de los judíos, aunque fue rechazado por los judíos. Sigue siendo el rey de los judíos, y un día se les va a revelar. A la mitad de la semana 70 van a recibir finalmente a Jesús, a Yeshua, como su Mesías Salvador. Pero primero serán engañados por el falso Mesías, por el anticristo, como está escrito en la palabra. Entonces, con esta pausa, con este paréntesis, Jesús, ¿verdad?, levanta su iglesia, pero su iglesia tuvo un principio hace 2000 años y va a tener un final. ¿Cuándo? Cuando sea arrebatada al cielo, y entonces iniciará la semana 70 que quedó pendiente. Repito, es una semana pendiente con respecto a Israel. Ya casi estamos a punto de iniciar. Se va a dar inicio cuando Israel firme un pacto con el anticristo, en el cual entregará la mitad de la tierra de Israel, pensando que así se va a acabar sus problemas. Todas las naciones se le van a echar encima, o ya se le han echado encima, en contra de Israel, y con ello, sí, pues comenzará esa semana 70, y esa semana 70, pues vamos a explicar exactamente qué significa el periodo de gracia que dio Dios cuando terminó la semana 69,
y que comenzó la era de la iglesia, pues está ya a punto a terminar. Dijimos con el arrebatamiento de la iglesia, y Dios iniciará esa semana 70. Entonces son 7 años pendientes en los que Dios finalmente concluirá su trato con Israel. Pero son 7 años terribles, son los 7 años que Jesús dijo en Mateo 24 que serán tiempos terribles, como nunca los ha habido ni los habrá, tiempos de juicio, tiempos de la ira de Dios, tiempos en que Dios tratará en esa última semana, ¿sí?, con su nación Israel. Porque Dios trata con Israel como nación, todavía no está tratando en lo personal. Israel no ha aunque renació políticamente hablando hace 76 años, no ha nacido espiritualmente. ¿Cuándo va a renacer espiritualmente Israel? Pues a la mitad de esa semana, cuando vean que se equivocaron, cuando vean que aceptaron un falso Mesías, que estuvieron engañados durante los últimos 2000 años, habiendo rechazado al verdadero Mesías, y Jesús en su misericordia se les aparecerá y finalmente lo recibirán Él como su Mesías Salvador. Entonces, quiero que veamos, hoy no nos vamos a enfocar a los juicios de Dios que van a suceder en esa semana 70. Hoy nos vamos a enfocar a lo que va a pasar al término de la semana 70. ¿Amén? Porque en las próximas enseñanzas vamos a estar hablando de el anticristo y qué va a suceder con el anticristo durante ese periodo de 7 años, durante ese periodo de la semana 70. Pero hoy quiero que hablemos de qué va a suceder cuando termine esa semana 70, como está escrito en Daniel 9:24. Es más, vamos a volverlo a leer, nada más Daniel 9:24, que habla sobre las 70 semanas, para que entendamos un poquito más acerca de esta profecía. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Sobre tu santa ciudad. ¿Quién es la santa ciudad? Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando termine, cuando concluya esta semana pendiente, que es la semana 70, de 7 años, Jesucristo prometió regresar a la tierra visiblemente. Eso es lo que la Biblia llama la parusia, el Nuevo Testamento, o la segunda venida de Jesucristo, del Mesías Jesucristo al mundo. La venida de Cristo está dividida en dos. Cristo viene por su iglesia al inicio de la semana 70, la arrebata y se la lleva. Comienza la semana 70, que es un trato con Israel, no es un trato ya con la iglesia. Ya Dios trató con su iglesia durante 2000 años y ya nada más va a tratar con Israel durante 7 años para que lo reciban. Es el día, la palabra de Dios lo llama el día de la angustia de Jacob. No será algo bueno, bonito para Israel ni para el mundo. Israel tendrá que sufrir mucha angustia, de por sí ya la están sufriendo, con tanto hostigamiento, con tanto antisionismo. Ellos quieren defenderse y los toman a ellos por malvados, no los dejan defenderse, les matan a sus hijos, les matan a sus familias, y aún así el mundo se va a favor de los terroristas, de los asesinos. Eso es algo inconcebible, pero es lo que está escrito, lo que está pasando y lo que ya estaba escrito que va a pasar en la palabra de Dios. Entonces, al iniciar la semana 70, aparece Cristo en el cielo, y terminando en el cielo arrebata a su iglesia, no baja al mundo, se lleva a su iglesia, y terminando los 7 años, entonces cuando desciende ya Jesucristo a la tierra. Eso está escrito ahí en Apocalipsis 1:8 para que lo leamos.
habla de la segunda venida. Entonces, realmente la segunda venida de Cristo no es al principio de la semana 70, es al final de la semana 70. Cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, tenemos que estar hablando de el tiempo final de la semana 70, ¿sí? En el último día de los 7 años, después de que en el primer día Israel firmó el pacto con el anticristo. Es cuando regresa Cristo. Y dice Apocalipsis 1:8, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la segunda venida de Cristo. Dice que todo ojo le verá, los que queden con vida en la tierra en ese momento, los que lo traspasaron, bueno, también lo van a ver, dice ahí la Escritura, ¿sí? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación. O sea, no será algo muy grato, porque vendrá Jesús, ya no vendrá como el Cordero Salvador, sino vendrá como el león de la tribu de Judá para juzgar al mundo, para juzgar a los que lo aceptaron, no lo aceptaron, los que lo recibieron, los que caminaron con él, amén, los que recibieron su palabra, los que se humillaron delante de él. El Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Entonces su segunda venida de Jesús se cumple al finalizar la semana 70. Pero quiero que veamos las promesas. ¿Qué va a pasar al finalizar esa semana? ¿Sí? Porque dice, ahí hay 7 promesas que dio el Señor, que dice la palabra de Dios que van a suceder cuando Jesús venga por segunda vez, cuando sea su segunda venida. Y la primera promesa que dice la Escritura, que dice la profecía de la semana 70 de Daniel, es que se terminará con la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Prevaricar significa, del hebreo significa desviarse del camino recto, omitir la palabra de Dios, pervertir la obediencia a Dios, actuar de manera maliciosa o corrompida, desviándose de los principios divinos. Esto quiere decir que Jesús, Dios mismo, terminará con el engaño, cuando termine la semana 70, del espíritu del anticristo en el mundo que ha operado desde la caída del hombre en pecado. Desde que el hombre cayó en pecado, empezó a operar en el mundo, sobre la humanidad, el espíritu del anticristo. Todo lo que sea en contra de Dios, contra la palabra de Dios, contra sus mandamientos, ese es el espíritu del anticristo. Entonces, ese día Jesús finalmente ya someterá a Satanás, ¿sí? Aunque ya Jesús ya lo venció, pero no ha venido a hacer válida debido a que se quedó pendiente esta semana 70, no ha venido a hacer válida su autoridad de venir a reinar sobre la tierra. Esa es la realidad. Vendrá Jesús, destruirá al anticristo, al falso Mesías, al gobernante mundial que ya pronto dijimos va a aparecer y se va a manifestar en el mundo, pedirá ser adorado como Dios a la mitad de la semana 70. Entonces, en pocas palabras, ¿qué dice ahí la Escritura? Que Dios va a venir a acabar, va a terminar finalmente con la prevaricación en el mundo. O sea, se va a acabar el engaño de Satanás, del diablo, en el mundo. ¿Cuándo? Cuando termine la semana 70. La segunda promesa de esa profecía es que se pondrá fin al pecado en el mundo. El engaño del pecado que entró por medio de la primer pareja. Pecado significa errar al blanco. La primer pareja, Adán y Eva, erraron al blanco, desobedecieron a Dios, entró el pecado en el mundo, cayó el hombre en pecado, en desobediencia. ¿Qué va a hacer Cristo cuando regrese? Va a terminar finalmente con el pecado. Ya el pecado ya no más existirá sobre la tierra. Esa es la segunda promesa al terminar la semana 70. La tercera promesa es que se expiará
o podemos decir, se eliminará la iniquidad del mundo. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la maldad, la perversidad, la injusticia, el abuso que hay en el mundo. Eso va a terminar también. Dios nos proveyó por medio de la sangre derramada del Cordero Jesús hace 2000 años. A partir de su muerte y su resurrección, nos dio esa redención para todos aquellos que reciban a Jesús como su Salvador. Sí, para todos los que pongan su fe en Jesucristo, Dios ya nos dio esa redención. Esa redención, sí, es la salvación que es tanto para judíos como para no judíos, para gentiles, para todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador. Entonces Dios va a eliminar la iniquidad del mundo, o sea, la maldad, todo lo que veamos de maldad, la perversidad, ¿verdad? Llámenla como la querramos llamar, las injusticias en el mundo, van a terminar. ¿Cuándo? Cuando termine la semana 70, cuando terminen esas 70 semanas de Daniel y cuando termine la semana que queda pendiente, que es la semana 70. 4, dice la profecía que se establecerá la justicia perdurable. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, ¿sí? Al retorno de Cristo a los 7 años, al finalizar los 490 años profetizados, Jesús va a regresar al mundo para establecer su reino, su gobierno, y será un reino, un gobierno con total justicia en toda la tierra. Esa es la justicia que llegará para quedarse, esa es la justicia perdurable. 5, dice la profecía, que se sellará la visión. Todas las visiones que los profetas tuvieron en el pasado acerca de lo que sucedería en el futuro, será sellado, habrá concluido, ya se terminará, ya no habrá necesidad de las visiones que tuvieron todos los profetas en el Antiguo Testamento, los sueños que tuvo José, por ejemplo, de que sucedería en el futuro, esta semana 70 o las 70 semanas que tuvo Daniel en visión, en revelación, dice que se sellará, se terminará la visión. 6, dice la Escritura, que se sellará la profecía. ¿Qué quiere decir? Que se terminarán las profecías descritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya se habrán cumplido todas. Ahorita tenemos en la palabra de Dios cientos de profecías ya cumplidas. Las profecías, por ejemplo, de la primera venida de Jesús, en el Antiguo Testamento casi 130 profecías ya fueron cumplidas cuando vino Jesús. Pero hay muchas más, hay más de 300 profecías que nos hablan de su segunda venida. Algunas ya se han cumplido, se están cumpliendo en nuestros días, pero otras se van a cumplir en la semana 70. Cuando termine la semana 70, se habrá acabado la profecía, ya no habrá necesidad de profecía, ya todos sabremos, el mundo sabrá la verdad. Tanto los que se salvaron como los que no se hayan salvado conocerán la verdad de las profecías. Muchos en la actualidad dicen, no, pues si las profecías no se cumplen, o ¿para qué sirven las profecías? No, pues claro, las profecías sirven porque ya se cumplieron muchas y se van a cumplir las que faltan. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo que dijo Jesús se va a cumplir al centavo, se va a cumplir conforme fue dicho y escrito en la palabra. Y finalmente, la profecía, las 70 semanas terminará cuando se unja como Rey de Reyes y Señor de Señores en Jerusalén al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Es Jesucristo, no hay otro. Jesucristo finalmente será ungido como Rey de Reyes en el mundo, como Señor de Señores. Se cumplirá esa palabra en el Nuevo Testamento que dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él va a ser ungido ahí en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran Rey. Por eso la ira de Dios viene sobre el mundo, sobre las naciones, sobre Satanás,
porque no quiere que se cumpla esta profecía. Satanás no quiere que se cumpla la profecía de las 70 semanas. Y en estos 7 años hará todo lo posible para que no se cumpla la profecía. Ya lo trató de hacer con el pueblo de Israel, lo quiso eliminar ahí en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, los trató de eliminar, no pudo, fue vencido, y así sucederá con la semana 70, con los 7 últimos años. Vendrá el anticristo al mundo, el hijo del diablo, como está escrito, el antimesías, el falso Cristo, vendrá una falsa paz para Israel, pero al final el vencedor es el Santo de los Santos, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y toda rodilla se doblará delante de él, los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y los que están debajo de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, esta semana 70 se divide en dos partes. Los primeros 3 años y medio en el principio firma el anticristo un pacto con Israel, dividiendo la tierra de Israel, pero a la semana les permite construir el tercer templo, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo traiciona a Israel, quita el continuo sacrificio, que por ejemplo el sacrificio ya está los sacrificios ya está listo Israel, ya tienen las vacas rojas preparadas, ya llegaron varias vacas rojas a Jerusalén y han sido cuidadas, están siendo perfeccionadas para que sean sacrificadas una vez que se ha construido el tercer templo. Y eso ya pronto va a suceder. El templo ya está preparado, ya está listo, todas sus partes, nada más están esperando el momento que le den el visto bueno a Israel para que reconstruya ese tercer templo y empiece nuevamente los sacrificios. Que para nosotros los cristianos no nos dice nada, porque nuestro sacrificio, nuestra Pascua ya fue crucificada, ya hace 2000 años Jesús vino, ya fue crucificado, ya fue sacrificado nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Pues es nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay necesidad para el cristiano que se hagan nuevos sacrificios. El pueblo de Israel los volverá a hacer porque así está escrito, pero el Cordero de Dios ya fue sacrificado, la Pascua ya fue sacrificada hace 2000 años. Entonces, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el anticristo traicionará a Israel, se meterá en el templo, pedirá adoración, es lo que Jesús llamó la abominación desoladora. Pondrá una imagen ahí en el lugar santo o lugar santísimo y pedirá ser adorado como Dios. El remanente de Israel que quede vivo en ese momento será perseguido, tendrá que huir al desierto como Jesús profetizó en Mateo 24, para ser protegido irá al país de Jordania, que la Biblia lo llama Edom, a una ciudad llamada Petra, y ahí van a ser protegidos los judíos durante 3 años y medio. ¿Cuándo? Cuando el anticristo los traicione. Vamos a leer esto en Mateo 24, 15 al 16. Con esto ya casi estamos concluyendo esta enseñanza de la semana 70. Jesús dijo, Mateo 24, 15, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, esta profecía de Mateo 24 fue dictada por Jesús a la nación, al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo de Israel. Y Jesús la llamó la abominación desoladora. Cuando se meta el anticristo y pida ser adorado como Dios. El remanente de Israel tendrá que huir al desierto. Los judíos que finalmente habrán aceptado a Jesús como su Mesías Salvador, como está escrito ahí en Apocalipsis 12, como la mujer que huye al desierto, ahí serán protegidos durante 3 años y medio o durante 42 meses. Gloria a Dios. Entonces, vamos a concluir, a terminar
diciendo que ya más temprano que tarde, ya muy pronto, ya estamos cada día más cerca a que Israel firme esa falsa paz con el anticristo, el pacto con la muerte, el pacto con el Seol, como lo llamó Isaías, porque pensará Israel que es la única alternativa para sobrevivir, porque todo el mundo entero se levantará en contra de Israel, en contra de Jerusalén. Ya ahorita, imagínense, 145 naciones ya quieren que se divida. En el mundo ni siquiera hay 200 naciones, hay como 193 naciones. O sea que ya un 75% de naciones ya quieren que se divida la pequeña nación de Israel. Pero está escrito, y sí va a suceder, ¿sí? Sí va a suceder, sí se va a cumplir esa palabra, porque se tiene que cumplir, la semana 70 de Israel, la falsa paz entre Israel y las naciones del mundo, con el anticristo de por medio. Y eso que va a detonar, va a detonar la ira de Dios sobre el mundo. Esos 7 años que quedaron pendientes van a empezar a correr, y en esos 7 años pues vendrán lo que la palabra de Dios nos enseña, que vendrán los juicios de Dios, vendrá el día del Señor, los 21 juicios de Dios revelados y 7 no revelados en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Y que Jesús es el único que va a poder abrir ese sello para que comience la semana 70. Solamente quiero leer esta última escritura que habla del momento en que Juan se le revela cuándo sería abierto por Jesús este sello. Dice Apocalipsis 5, 4 al 5, está escribiendo Juan, el apóstol, y dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El primer sello desatará la venida del anticristo al mundo y dará inicio a esos 7 años. Todo el libro del Apocalipsis nos habla del número 7, que es el número perfecto, es el número que consuma toda la visión. Los 7 años que quedaron pendientes se van a consumar en esos 7 últimos años de la semana 70. Esa semana 70 pronto iniciará en el mundo, habrá caos en el mundo será liderado por el gobierno del anticristo. Todas las naciones se están preparando para ese gobierno. Vemos en este año 2024, en el mundo hay el 50% de la población mundial está en votaciones. Esto está sucediendo el día de hoy precisamente en nuestro país, en México. Y la mayoría de los gobiernos en el mundo pues están inclinados a estar gobernados por el anticristo en este tiempo final. Entonces, yo les invito a que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Amén. Que entendamos que ya muy pronto va a comenzar esa última etapa de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es la semana 70, donde vendrán los juicios de Dios al mundo y el gobierno del anticristo a nivel mundial, del cual estaremos hablando en las próximas enseñanzas. Por lo pronto vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por esta profecía de las 70 semanas, amén, en el que una vez concluya la misma, Dios traerá bendiciones grandes a este mundo, pero quedan esos 7 años que serán terribles para el mundo, para la humanidad. Si serán días de angustia para Israel, pues también serán días de angustia para el mundo entero. Entonces vamos a hacer una oración. Yo te invito
a que busques a Dios, busques a Jesús, recibas a Jesús como tu Salvador personal. Hoy estamos todavía a tiempo, todavía no comienza la semana 70, todavía no han sido desatados ninguno de los sellos, porque hay miles de profecías y profetas falsos en las redes diciendo que ya estamos en el tercer o cuarto sello, o que ya vamos a la mitad del milenio, o que ya Cristo ya vino. Bueno, tantas mentiras que hay en las redes, pero nosotros estamos enfocados en la profecía bíblica, en la palabra profética más segura. Todavía no comienza esa semana 70, por lo que estamos a tiempo, pero quiero decirte una cuestión: ya pronto se terminará ese tiempo, ya es tiempo de que busquemos al Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Ese periodo de gracia termina cuando dé inicio la semana 70, entonces no te esperes hasta el final. Hoy veía filas y filas para votar aquí en nuestro país, en nuestro amado México, y yo pensaba, pues qué mejor sería que hubiera filas y filas para aceptar a Jesús, ahora que todavía se puede, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por tu palabra profética, gracias por esta profecía que ya se cumplió en parte, Señor, y queda la última parte, la parte que será de suma importancia, esos 7 años que están pendientes, Señor, y que ya pronto iniciarán. Por lo que queremos recibirte como nuestro Señor y Salvador, queremos seguirte. Quita ese velo en nuestros corazones, rompe esas ataduras, ese engaño, esa indiferencia a tu palabra, Señor, que tu palabra se va a cumplir, Señor, y tenemos que creerla, creer que tenemos que poner nuestra fe en ti, porque la salvación es por fe, por poner nuestra fe en tu sacrificio grandioso que hiciste hace 2000 años, cuando fuiste a esa cruz y moriste en nuestro lugar por nuestros pecados. Te queremos recibir como nuestro Salvador. Declaramos que esos pecados fueron limpiados por medio de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y declaramos que esperamos tu venida. Queremos estar contigo, Jesús. Queremos recibirte como nuestro Mesías Salvador, y pedimos por tu pueblo Israel también, porque ellos pronto también recibirán, no sin antes ser engañados, recibirán finalmente a Jesús como su Salvador. Gracias te damos, Señor, a ti sea la gloria, y gracias por esta palabra que tú nos diste este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios les bendiga. Shalom. Recuerden, Cristo viene pronto y la semana 70 también está pronto por comenzar. Recibe a Jesús. Dios los bendiga.